Así que vamos a hablar de la palabra del Señor ahora, que es buena, no porque la vaya a compartir yo, sino porque ella en sí misma es bendición para nosotros y hace en nosotros la obra para la que Dios la ha enviado. Y yo estoy contento porque el Señor hoy me ha permitido hablarle a la congregación acerca de sanidad. Sanidad que empieza en el cuerpo, sanidad física, pero sanidad que se extiende al alma, a las emociones y que va hasta nuestro espíritu. Jesús es nuestro sanador. Y me maravilla hablar de sanidad porque sanador es uno de los nombres de Dios. Es de las cosas que definen a Dios, de su esencia. Él es Jehová Rafa, Él es un Dios sanador. Y donde Él está, tiene el poder de sanar toda enfermedad. Y acerca de Jesús, si lo extrapolamos a la persona del Hijo, sabremos que acerca de Jesús se había profetizado. Eran parte de las señales que anunciaba al Mesías prometido, que los ciegos veían, que los cojos andaban, que los mudos hablaban. Es decir, que el poder sanador de Jesús es una de las características que nos habla de que Él es Dios y de que es nuestro Salvador, además de nuestro sanador. Y para eso vamos a leer todo un capítulo de los evangelios que se encuentra en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 9. Y una vez más voy a pedirles que permanezcan sentados de manera de que podamos, realmente es un texto muy amplio, son 40 y tantos, 41 versos. Y hermanos, la verdad es que no hay uno solo de ellos en el cual no encontremos hoy una de la sabiduría de Dios derramada en medio de su palabra para enriquecernos a nosotros. Y es mi oración que hoy, al salir de este lugar, todos los que estemos aquí reconozcamos a Jesús como nuestro sanador, que depositemos nuestra fe en Él y que permitamos que Él nos cambie y nos salve. Dice la palabra del Señor: al pasar Jesús, capítulo número 9, Evangelio según San Juan, voy a comenzar en el verso primero. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Hermanos, y lo primero que quiero señalar es que mientras Jesús iba pasando, vio la necesidad. ¿Y por qué yo quiero hacer señalamiento en estos, hermanos? Porque tú y yo, como discípulos de Jesús, como luz y sal de este mundo, no podemos permitir de ninguna manera que por todas las circunstancias que rodeen nuestras vidas y por lo afanados que estemos, aún en la obra del Señor, entiéndase bien esto, nosotros nos hagamos de la vista ciega, o sea, que nos hagamos ciegos delante de la necesidad que impera alrededor nuestro. Y algo que Jesús siempre hizo fue que miraba. Miren cómo dice, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Hermanos, es mi exhortación en esta mañana. No permitamos, sabiendo que los tiempos son malos y que la Biblia misma dice que por la maldad de algunos el amor se enfriaría, pero tú y yo tenemos que estar dispuestos a siempre identificar la necesidad y compadecernos de ella. Jesús siempre hizo lo propio. Y otra cosa que quiero señalar en este mismo verso primero es que la ceguera de este hombre era una ceguera de nacimiento. Saben, hermanos, es algo muy doloroso cuando una persona sufre, por ejemplo, un accidente y pierde la vista. Realmente eso causa un trauma bien profundo en la persona que, acostumbrado a ver las cosas, entonces pierde este sentido de los 5 sentidos que hacen para nosotros el poder habitar en nuestro ambiente mucho más llevadero. Sin embargo, hermanos, pongámonos en el lugar de una persona que nunca, ni siquiera ha tenido la oportunidad de ver cómo es la luz del día, cómo es el cielo azul, cómo
se ven las plantas, cómo se ven los rostros de las personas a quien ama. Era una condición que había marcado su vida para siempre. Una condición que le había afectado y que él no conocía otra manera de vivir. Sin embargo, los discípulos del Señor, al ver que Jesús se había fijado en este hombre ciego de nacimiento, antes que pedirle al Señor, sánale, devuélvele la vista, y ellos sabían que él tenía poder para hacerlo, escogen el escenario para pedirles a Jesús una clase de religión. Vamos a ver el verso 2. Dice, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, es decir, maestro, estamos en la escuelita ahora, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Hermanos, ¿cuántas veces? Porque acuérdense del ejemplo que di la semana pasada de la viga y la pajita. No nos fijemos ahora en estos discípulos. ¿Cuántas veces tú y yo? ¿Cuántas veces tú y yo utilizamos el conocimiento que tenemos de la palabra y queremos perder el tiempo en vanas discusiones y palabrerías, como lo describe la palabra de Dios, cuando lo que se necesita es mostrar amor y compadecerse de la necesidad de los demás? Pastor, usted dijo que era de sanidad. Sí, la sanidad conlleva que se eche primero un poquito de aceite en la herida. Ahora le han cambiado la cosa a todo, pero antes, cuando yo era pequeño y me guayaba montando bicicleta, a uno le ponían, ¿cómo era que se llamaba? Y eso picaba. Y sí voy a hablar de sanidad, y sí estoy contento, porque la palabra es un bálsamo. Pero hermanos, tengo que llamar tu atención, y Dios a la vez me habla a mi corazón acerca de cuántas veces la religiosidad, y porque nos gusta hablar que los religiosos son otros, ¿cuántos evangélicos somos religiosos? La religiosidad no permite que mostremos el amor de Dios, que es la religión pura y sin defecto. Y ellos, la pregunta que hicieron, hermanos, sin entrar en un análisis tan profundo, tendría incluso hasta sustento, porque la Biblia habla de las maldiciones generacionales, la Biblia habla de la iniquidad que se traspasa de los padres hacia los hijos, la Biblia habla de que el pecado es una enfermedad. Miren, yo no voy a entrar en eso, pero si fuéramos a sustentar, la pregunta estaba correctamente elaborada. Ahora, era lo que iba a sanar y a salvar a ese hombre en ese momento. Era lo importante y lo trascendental. Era lo que iba a hacer que ese hombre creyera y adorara a Dios. Entonces tú y yo tenemos que aprender a hacernos esas preguntas. ¿Qué es más importante? ¿La religión o mostrar el amor de Dios a este mundo, en el cual el amor no es más que una palabra? No es más que muchos pensamientos vacíos, cuando el amor, que es la esencia misma de Dios, es acción, es dar, es mostrar a Dios, porque el que no ama no ha conocido a Dios. Dios es amor. Y Jesús, entonces, paciente y misericordioso, si fuera yo, aprovechara y le diera un boche y lo rellenara a los 12 primero, antes de hacer lo que tenía que hacer. Pero Jesús, paciente, respondió a su pregunta, porque, como dije, reconoció que estaba correctamente formulada, pero dio el rema, la revelación de lo alto, que hace que la palabra, que es letra solamente y que mata,
adquiera vida y vivifique. Y Jesús le dijo, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió mientras dura el día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. Alabado sea el Señor. Saben, muchas veces he hecho referencia a este pasaje en medio de diversas prédicas que he compartido desde aquí. Pero que yo recuerde, es la primera vez que estoy predicando basado en este pasaje. Y qué bueno, porque es un pasaje muy rico. Hermanos, pero haciendo referencia a que no era necesariamente una condición que era producto del pecado propio o generacional de sus padres, sino que era una oportunidad de que la gloria de Dios se manifestara en la vida de esa persona y de que su carácter fuera formado. Y yo quiero aprovechar esto, si quisiera decir, abriendo un paréntesis, hermanos, porque cuántas veces con religiosidad, aún dentro de la iglesia, escucho decir que toda enfermedad es provocada por pecado. Hermanos, y que nosotros mismos muchas veces, cuando las cosas no nos están yendo como nosotros pensamos que sería la manera perfecta de que acontecieran las cosas, entonces empezamos a cuestionarnos y a decir, hay pecado en mi casa, hay pecado en mi familia, revisar los hijos, revisar todas las cosas, e inmediatamente atribuimos todo lo que para nosotros es negativo a condiciones de pecado. Hermanos, y yo quiero romper con eso en esta mañana, porque Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Y yo creo que tú y yo entramos dentro de ese grupo de personas que somos amantes de Dios, que hemos sido llamados con propósitos específicos, el principal de ello para la alabanza y la gloria de su nombre. Y que por tanto todas las cosas que te suceden a ti y a mí van a terminar siendo usadas por Dios para nuestra bendición. En la versión Reina Valera de uno de los salmos que la hermana Gicauri utilizó en esta mañana, dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas Jehová le librará. Es decir, hermanos, que en ningún momento, no lo hizo Jesús, no lo hace la palabra a través de todos los libros, desde Génesis hasta Apocalipsis, en ningún momento Dios nos ha prometido que no pasaríamos por procesos. Es más, y quiero tener cuidado con lo que voy a decir, no quiero que me malinterpreten, pero hermanos, hay veces en que los procesos dolorosos vienen a ser de tal bendición para tu vida y para la vida de aquellos que atravesamos esos procesos, que al final uno termina diciendo, wow, gracias Señor por este proceso. Doloroso como haya sido. Hermanos, y sé lo que estoy diciendo, por eso dije con mucho cuidado, porque tampoco quiero ahora que nosotros nos convirtamos en personas que anhelan que cosas negativas lleguen a nuestras vidas. Pero quiero que entiendas y seas libre hoy. Los procesos que estás pasando hoy no son necesariamente el deseo de Dios para tu corazón, en el aspecto de que los pensamientos que Dios tiene acerca de ti son de bienestar. Pero acuérdate que así como está el cielo más alto que la tierra, están nuestros pensamientos tan alejados de los pensamientos de Dios y sus caminos más altos que nuestros caminos. Así que a veces el camino que a nosotros nos parece el adecuado, dice la Biblia, que hay camino que al hombre le parece, pero que su fin
Entonces, hermanos, ¿tú prefieres tomar ese atajo y llegar a la muerte? ¿O prefieres pasar los procesos que Dios ha permitido? Porque no voy a decir que ha sido Dios, pero que Dios ha permitido en tu vida para entonces llevarte a una nueva dimensión en Él y regalarte en Él completa sanidad y completa salvación. Y el Señor dice, es que, o no estaba escrito, hermanos, no estaba escrito que los ciegos verían. ¿Y si este hombre no hubiera sido ciego? Ay, pastor, pero wow, no hay otra manera. Ay, pastor, y no puede ser otra gente. Tú sabes, mi madre siempre me decía cuando yo venía delante de ella, ay, mami, ahora esto, ahora esto. Y ella me decía, mi hijo, Dios no permite que llevemos más carga de la que Él sabe que podemos soportar. Y yo la miraba y le decía, wow, pero Él tiene una alta estima de mí. Hermano, qué bueno que Dios tenga una alta estima de ti. Wow, tú sabes lo que estás diciendo, el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, al que no puede ser impresionado y tampoco puede ser burlado. Todo eso con fundamento bíblico. El que no puede ser impresionado y el que no puede ser burlado tiene una alta estima de ti. Si tú piensas que esta carga es bien pesada y la Biblia dice que Él no te da una carga más pesada de la que tú puedes soportar, es porque Él sabe que en Él tú puedes sostenerte como viendo al invisible. Otra cosa, hermanos, hay que hacer las obras del que me envió. El Padre y el Hijo uno son. Sin embargo, el Hijo dijo, lo leímos ahora mismo en el verso 4, que le era necesario hacer las obras del que le había enviado. ¿Cuántos son enviados en esta mañana aquí? Pues entonces, hermano, te es necesario hacer las obras de Él. Y entonces en la Biblia dice, y cuando tengas una necesidad, olvídate del mundo y concéntrate, tráncate en un cuarto y llora tu pena. Eso es lo que dice la Biblia. Hermanos, entonces no te enfoques en tus cosas. Enfócate en hacer las cosas del que te envió. Y permite que Él se encargue entonces de dar todas las cosas que tú necesitas conforme a un pequeñito tesoro, dice la Biblia, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Ustedes saben cuáles son las riquezas en gloria en Cristo Jesús? ¿Qué dice Juan? Empezando este evangelio que estamos nosotros estudiando. Que en el principio, y el verbo era con, y que en Él, por Él y para Él, para resumirlo ya, lo parafraseé ahí, todas las cosas que son, fueron hechas. Es decir, hermanos, que Él tiene para satisfacer cada una de tus necesidades. Enfócate tú en servirle a Él. Enfócate en hacer las obras del que te envió. Mientras puedes. Me gusta la metáfora que usa el Señor, porque Él habla de que en el día, mientras dura el día, se va a ocupar de hacer esas obras, porque en la noche viene donde nadie puede trabajar y cualquiera pudiera malinterpretar de que, tú ves, de noche no debemos evangelizar. El pastor puso un culto evangelístico en la noche y eso es antibíblico. ¿Saben, hermanos? La metáfora él mismo la explica porque dice, mientras estoy en el mundo, soy luz del mundo. ¿Y dónde es que hay luz? ¿En el día o en la noche? En el día. Pero cuando no esté en este mundo, cuando tú y yo no estamos en este mundo, una de dos, o morimos
o Cristo viene. Y cuando Cristo venga, vamos a estar delante de su presencia y no será necesaria el sol ni las estrellas, sino que su luz resplandece sobre nosotros. Así que vamos a obviar esa parte. Entonces, para nosotros el día es mientras estamos vivos. ¿Por qué? Porque somos luz para este mundo que se pierde. Ahora llegará un momento, si así Dios lo quiere, de que nosotros durmamos. Entonces, en ese momento, ya no podremos hacer la obra del que nos ha enviado. Yo no sé si me siguieron esa última parte, porque eso es muy delicado, hermanos. Por eso es que la Biblia dice para que cuando Cristo venga nos encuentre haciendo así. Porque es que después, hermano, no vas a tener oportunidad de hacer las obras del que te envió. Por eso es que el salmista decía, todo lo que respire, alabe a Jehová. Pastor, ¿hasta cuándo tengo que hacer las obras del que me ha enviado? Mientras respires. Porque saben, ya cuando partas de este mundo, no será necesario, ahí tú te vas a concentrar, a alabar y a bendecir su glorioso nombre y a unirte a ese coro celestial y decir, santo, santo, santo. Santo es el Señor. Dicho esto, ¿vieron la clase? Se terminó. ¿Le contestó o no le contestó su pregunta? En amor y con paciencia. Para que también tú y yo hoy estuviéramos claros de que hay procesos que van a pasar. Como pastor me ha tocado vivir esos procesos, no solo los míos personales, sino en cada uno de los de ustedes que quiero ser parte e involucrarme. Y hermanos, y no son agradables. Yo no estoy predicando eso. Cualquier tipo de enfermedad o de situación en medio del pueblo causa dolor a nuestro corazón. Pero ¿qué vamos a hacer, hermanos? ¿A encerrarnos a llorar? No, a ocuparnos en hacer la obra de aquel que nos envió. Y aquel me mandó a que impusiera mis manos para que los enfermos sean sanados. Y por eso en fe nosotros obramos y esperamos que Él, en su grandioso poder, actuará conforme a lo que ha prometido y conforme a su soberanía. Porque, como dije, no siempre los caminos que a nosotros nos parecen derechos son los que nos convienen. Dicho esto, pasamos de la teoría a la acción. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Es decir, hermano, preparó un colutorio. Es que mi esposa siempre usa... colirio sí es lo que se aplica en los ojos, pero para la boca es como un enjuague, exacto. Mi esposa siempre me habla, un colutorio. Entonces él, no había agua ahí, tomó saliva y con el lodo preparó esto. Y entonces lo puso en los ojos a manera de, como correctamente el pastor Francis dijo, como colirio en los ojos de este ciego. O sea, preparó primero esa mezcla que está descrita y la puso en los ojos de este ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa enviado. ¿Ustedes creen que es una coincidencia? En Dios no hay coincidencia. Y válgame para aclarar que a mí tampoco me gusta mucho esa palabra de que diosidencia. Porque Dios no necesita combinarse con nada. Dios lo es todo. Entonces eso es propósito de Dios. Y punto. Y Jesús le envió a que fuera a lavarse al estanque de Siloé. ¿Necesitaba Jesús tomar saliva y lodo y preparar esta pasta? ¿Sin la pasta no había milagros? No. ¿Necesitaba Jesús enviarle a que fuera al estanque a lavarse para que recibiera el milagro?
Busque la evidencia en la Biblia. ¿Cuántas veces Jesús no hizo el mismo milagro de manera diferente? ¿Cuántas veces solamente habló por el poder de su palabra y devolvió vista a los ciegos? ¿Por qué lo hace así? Primero, para que nuestra religiosidad no copiara formas. Porque a nosotros nos fascinan las formas. Y no, así es que eso se ha hecho toda la vida. ¿Y por qué que ahora lo tenemos que hacer diferente? Las formas. Hermano, y lo que debemos preocuparnos, qué bueno que yo puedo decir lo que he predicado en los últimos domingos. Porque hablé de eso, que lo que debemos cuidar es el fondo, es la enseñanza, que sea la sana doctrina, lo que se está expresando. Si cambia algo ahí sí, levantémonos. Pero a nosotros nos fascinan las formas. Y Jesús en eso era un revolucionario. Cambiaba. Un Dios creativo. Cambiaba las formas, pero enseñaba lo mismo. Todo lo que de él fue dicho se cumplió, tanto que en la cruz pronunció: todo está hecho, consumado es. Es decir, que nunca cambió el fondo. No repetía las formas. Y era necesario también probar la fe de este hombre. Porque a alguien que tiene una condición de toda su vida, le era muy fácil decir: mira, ahora me ensució la cara. Y gracias a Dios que yo no lo vi, porque yo no quiero imaginarme que eso que yo oí era saliva que él estaba echando en el lodo. Gracias a Dios que yo no lo vi. Porque aquí mismo. No, hermanos, este hombre no buscó quejas, ni obstáculos, ni puso la duda en el medio de su milagro. Este hombre dice: entonces fue. No solo fue, porque algunos vamos y después, ay, me da miedo. Ay, me están mirando. Me da vergüenza. No, este no solo fue, sino que hizo lo que Jesús le mandó a que hiciese. ¿Tú me estás siguiendo, hermano? Porque ahorita yo voy a preguntar cuántos quieren ser sanos como este hombre. Pero veamos la obediencia de este hombre para que actuemos de igual manera. Fue y se lavó. ¿Y qué pasó? Había dudas de lo que iba a pasar cuando el Señor Todopoderoso, Rey de Reyes y Señor de Señores, dice que sea, es. Dice que al lavarse regresó viendo. Sus ojos pudieron ver lo que nunca habían podido hacer desde el momento de su nacimiento. Sus ojos podían ver. Entonces, verso 8, por eso los vecinos y los que antes lo habían visto que era ciego. Hermano, porque alguien que es ciego toda la vida, todo el mundo le conocía. Y dicen: ¿no es este el que se sentaba a mendigar y mendigaba? Unos decían: él es. Pero siempre van a haber otros que son dubitativos, que todo lo dudan, lo ponen en duda. ¿Será? Se parecen a Glenis Díaz, los que no pasan del 80 y pico no saben. Será, estoy seguro que algún día será. Veo a Estela riéndose, o sea que ella es de los 80 por allá. O quizá de antes, Estela, ay Dios mío, no. Pero dice aquí que otros decían: a él se parece. Hermano, ¿qué trabajo nos da a nosotros reconocer las grandezas de Dios en nuestras vidas? Porque muchas veces somos tan ciegos, hermanos, que un pequeño problema, una situación que ahora nos agobia, nos tapa, nos nubla la vista y no nos deja ver las grandezas que Dios ha hecho en medio nuestro.
Hermanos, no seamos mal agradecidos de Dios. Proclamemos las grandezas que Él ha hecho en nuestras vidas. Abramos nuestros ojos espirituales y veamos lo que Él quiere hacer en medio de nosotros. Ahora, Él sí tenía conciencia. Porque mientras unos estaban seguros y otros estaban dudosos, Él decía, yo soy. ¡Soy yo! Lo que pasa es que antes estaba ciego y ahora mis ojos pueden ver porque tuve un encuentro con Jesús. Si no me reconoces, es porque conocí a Jesús. Y eso cambió mi vida para siempre. Entonces le preguntaron, ok, pero me siguen, verso 10. ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús. Gloria a Jesús. Oh, santo. Hermanos, siempre demos gloria a quien la merece. Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Fui pues, me lavé y recibí la vista. ¿Y saben lo que pasa, hermanos? Cuando tú y yo le damos gloria al que la merece, que todo el mundo se interesa en ir a conocerle. Así que si, pastor, pero es que mi vecino como que yo lo invito y no quieren venir, tú le estás dando gloria al que la merece ahí. Tú estás haciendo testimonio. No entremos en ese tema. Porque cuando él les dijo lo que había pasado y cómo lo había hecho, ellos le dijeron, ¿y dónde está él? Se interesaron. Y él dijo, no sé. Yo no sé dónde está, pero sé lo que hizo en mí. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Qué lindo se ve ese había ahí. Fíjense que no dice, llevaron a los fariseos al ciego. A veces nosotros todavía acostumbramos a llamar a la gente por sus defectos. Aún el Señor ya lo haya cambiado. Pero no, dice, había sido ciego. Y era sábado cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. La religiosidad siempre va a encontrar algo que atacar. Hermanos, si usted se endurece su corazón y de manera religiosa quiere buscar defectos en medio de nosotros, yo le voy a ayudar. Porque va a encontrar una lista grande. ¿Por qué? Porque este es un lugar que está lleno de personas imperfectas. La iglesia, como yo siempre digo, y se oye muy bonito, no son estas cuatro paredes. La iglesia somos tú y yo, pero eso también se refleja en las imperfecciones. Porque ¿dónde va a cojear? En las imperfecciones tuyas y en las mías. Por eso es que tenemos que cada día perfeccionarnos en aquel que es perfecto para que su novia, él mismo, se la presente así, sin ninguna falla. Pero la religiosidad ya hizo un señalamiento, no sé si usted lo notó ahí, de que el día que se hizo esto era el día de reposo, era el sábado. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos, ya los maestros de la ley, cómo había recibido la vista. Esta es la segunda vez que le hacen esa pregunta. Y él les dijo, me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Ya la explicación fue diferente, fue más corta. Ya no le habló del Siloé, que él fue y recibió la vista. Él dijo, óyeme, sea lo que sea que él hizo, ahora veo. Santo es el Señor. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el sábado. Es decir, que un día era más importante que una vida. Hermanos, me detengo para que tú
pienses a veces cuando por guardar religiosidades dañas vidas. Sí, guardamos un orden, que Dios es un Dios de orden. Sí, la Biblia nos enseña cómo debemos de actuar y de vivir. Pero hermanos, recordemos que la vida de una persona es tan importante que Jesús dejó su trono de gloria para venir a morir por ese también que necesita salvación en él. Así que el guardar la religiosidad no dañe vidas. Y otros decían, pero ¿y cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Yo no dije cuando empecé que las señales eran parte de lo que garantizaba que la persona de la que se estaba hablando era el Mesías prometido. ¿Cómo puede, decían algunos, un hombre pecador hacer estas señales? Y había entre ellos división. Entonces, otra vez, le preguntaron al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él contestó, ¿qué es profeta? Oh, este hombre ha acercado a Dios a mi vida. Este hombre ha traído sanidad a mi vida. Este hombre es un varón de Dios. Este hombre es un profeta. Pero los judíos no creyeron que él había sido ciego. Excúsame, hermano, pero yo no puedo dejar de sonreír en este momento. Porque es que hace unos minutos había discusiones entre los que decían que él era o que se parecía, a los cuales él le confirmó que él era. Pero entonces ahora es más fácil decir, tú nunca fuiste ciego nada. Y eso de que ahora habían dicho que tú tenías cáncer y ahora no lo tienes. Eso fue que tú nunca tuviste. Y eso de que tú tenías quistes y ahora no se encuentra nada. Eso fue que nunca los tuviste. Porque el ser humano prefiere aferrarse a la negación antes que dar gloria a aquel que cambia toda situación, al Dios de milagros, al Dios sanador, al Dios salvador. No así entre nosotros. No así entre nosotros. Aquí le damos gloria a quien honor y gloria merece. Alabado sea el Señor. Entonces, como no le creían, ya definitivamente no le creían, entonces llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo, este es vuestro hijo, el que vosotros decís, ya ni siquiera lo aseguran, que nació ciego. ¿Cómo pues ve ahora? Y sus padres respondieron. Hermano, yo veo una respuesta tan, no es sabia, es tan honesta. De verdad, salió como del corazón esta respuesta de los padres. Miren lo que dice. Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos. Nosotros tampoco lo sabemos. Ahora edad tiene. Preguntarle a él. Él hablará por sí mismo. Hermano, ¿sabe? Y ustedes me han visto. Si es palabra o es acción. A mí no me gusta que nadie esté dando testimonio por otro. Usted lo sabe, que me dicen, ay pastor, fulana tal cosa. ¿Y qué le pasa a fulana que no puede decirlo? ¿Lo he hecho o no lo he hecho? Hermanos, porque los padres fueron honestos y decían, yo sé que ese es mi hijo, yo sé que nació ciego. Ahora yo no estaba ahí, no sé qué fue lo que pasó, cómo recuperó la vista. Pero preguntémosle a él, porque él sí sabe lo que pasó.
Hermano, es a ti y a mí que nos corresponde hablar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, porque aún nuestros padres nos conocen desde nuestro nacimiento, pero no saben qué ha provocado este cambio radical en nosotros. Porque aquí no hay cristianos de crianza. Yo le pregunté a alguien el otro día y le dije, pero ¿y tú eres cristiano? Mis padres son cristianos. No. Yo te pregunté si tú eres cristiano. Yo voy a la iglesia. Oye, pero qué difícil es que si tú eres cristiano. Le tuve que preguntar 3 veces. Fui en un sitio que necesitaba comprar algo para mi vehículo y allí los dueños del negocio me hablaron de la palabra. Yo le dije que era pastor y tuvimos todo el tiempo que yo estuve ahí hablando. Y el hijo fue conmigo a dar una vuelta y entonces le pregunté eso. Y él me decía, sí, mis padres son cristianos. No, yo hablé con tus padres. Sí, yo voy a la iglesia. Hermano, no existen los cristianos de crianza. Usted no ve que a los 13 años nosotros ponemos con la autorización de los padres a los jóvenes a que tomen su propia decisión. Y no los forzamos. Cada uno de ellos tiene que decidirse por Cristo. Y cada uno de ellos tiene una relación personal con Cristo. Y yo puedo decir, por ejemplo, yo tengo una sola hija y yo de mi hija puedo decir desde que nació hasta aquí cómo ha sido su vida. Pero las experiencias que ella ha tenido con Dios, es ella quien tiene que hablar de las mismas. Yo le he enseñado a tener temor de Dios, pero ella se experimenta en esta relación personal con su Creador. Y es a ella quien le corresponde hablar de las grandezas de aquel que la llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso me gustó la honestidad con la que los padres respondieron a esta pregunta. ¿Se entendió lo de cristiano de crianza? Esto dijeron sus padres porque tenían miedo, y ahí entra la parte de la sabiduría que ustedes expresaban. Tenían miedo porque cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesaba que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntarle a él. Llamaron nuevamente al hombre que había sido ciego, una vez más, y le dijeron, 4, pero es la tercera vez que le van a hacer la misma pregunta, porque la pregunta anterior, lo que le preguntaron era dónde estaban sus padres, ¿recuerdan? Para hacerle las preguntas. Pero dice, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. ¿Cuál es el pecado? Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Yo no me estoy convirtiendo aquí en abogado de Jesús. Está diciendo este hombre. Yo no sé si es pecador. Ahora, una cosa sé, y ustedes no van a poder tapar eso. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Alabado sea el Señor. Nadie iba a poder callar, hermanos, que él compartiera lo que Dios había hecho en su vida. ¿Puede alguien callarte a ti de compartir lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Y por qué estás callado? Yo dije que iba a predicar de sanidad, ¿verdad? Tenemos que sanarnos de esas malas acciones, de no compartir, de no hacer lo que tenemos que hacer. Y una vez más, le volvieron a decir, verso 26, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y saben, ya su paciencia se había agotado. Ya este hombre no quería volver a hacer el cuento del lodo, de la saliva, del estanque. Ya este hombre había proclamado que la obra de Dios estaba hecha en su vida. Y les dijo, ya os lo he dicho y no habéis escuchado. Diría un dominicano, no hay peor sordo que el que no quiere oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez?
¿queréis también vosotros haceros sus discípulos? Es tanto lo que habían preguntado y repetido que él dijo, también ustedes van a ser persuadidos de creer lo que yo he creído. Yo no sé si él utilizó sarcasmo aquí. Lo que sí yo sé es que esto fue doloroso para sus oídos. Que le dijo, pero se lo he dicho varias veces, si no quieren oír, ¿será que ustedes se quieren hacer sus discípulos? Entonces lo insultaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Ay, si ellos supieran que Moisés estaría honrado de que le llamaran discípulo de Cristo, entonces no utilizaran la religiosidad como algo de orgullo, de vanidad, que lo que hacía era apartarlo más del Señor. Tú eres su discípulo. Porque tú diciendo que ahora tú ves, tú le estás dando fama. Pues sí. Y ahora veo. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde ha salido. Yo ahora, 2000 y pico de años después, pudiera decirle, pero quizá ustedes saben dónde está la tumba de Moisés. Oh, Cristo no tiene tumba, porque la tumba no pudo contenerlo. Se levantó y vive por siempre. Y en él, aún Moisés tiene vida. Santo es el Señor. Y este hombre, miren, Señor, un hombre ciego de nacimiento, no había tenido oportunidad de leer nunca los rollos de la ley. Claro, no tampoco voy a negar que pudo haber sido instruido y la fe viene por el oír. Pero este hombre de pronto se ha convertido en un maestro para los fariseos. Miren la respuesta que él les da cuando ellos vienen y sacan su religiosidad y comparan a Jesús con Moisés. Y entonces él les dice, bueno, eso es lo maravilloso de todo esto, que vosotros no sepáis de dónde ha salido, y a mí me abrió los ojos. Ustedes son los maestros. Díganme quién es este que abrió mis ojos. Díganme que es el Mesías prometido. Díganme que es el Hijo de Dios para adorarle. Qué maravilloso es esto, que ustedes, maestros de la ley, no saben quién es ni de dónde ha venido. Sin embargo, a mí me abrió los ojos. Y sabemos, hermano, que difícil, es una clase que le está dando, que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Ustedes creen que los fariseos iban a estar en contra de esa afirmación que él hizo? Nunca se ha oído decir que alguien abriera los ojos a uno que nació ciego. Hermano, ustedes no están viendo que lo que está delante de nosotros es algo nunca visto. Era un hombre que estaba tocado por la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y ellos respondieron y le dijeron, ven acá, tú naciste en pecado. Volvemos a la posición inicial. Y nos enseñas a nosotros. Afuera. Y lo expulsaron. Y saben, una vez más se muestra lo compasivo de nuestro Señor. Y de verdad yo creo que eso es un espejo en el que tú y yo tenemos que vernos. Yo me voy a autocriticar y decir que quizás yo no soy tan compasivo. Yo quiero que tú hagas lo mismo contigo. No me señale a mí y me diga, es verdad, pastor, usted no lo es. Respéteme eso ahí. Pero me autocritico y digo eso, y tenemos que cambiar esa manera.
Porque Jesús no solo se conformó con devolverle la vista, sino que ahora, sabiéndolo expulsado, miren lo que dice verso 35, ya estamos terminando. Oyó Jesús que lo habían expulsado y hallándolo le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Claro, yo estoy esperándolo. Le dijo Jesús: pues lo has visto. El que habla contigo, ese es. ¿Saben lo maravilloso de esto? Es que antes del encuentro con Jesús, si tenían esta conversación, el Señor le tenía que decir: pues lo has oído. El que habla contigo, ese es. Pero ahora le puede decir: lo has visto. Cristo cambia todo, en todos los niveles, hermanos. No era solo el espiritual y el emocional. Dios primero trajo sanidad física a este hombre para que estuviera sano, completamente sano, de manera de que pudiera reconocer a aquel que le había traído sanidad. Jesús le dijo: pues lo ha visto, el que habla contigo, ese es. Y él dijo: creo. Si eres tú, creo, Señor. Y lo adoró. Saben, un judío era instruido desde que nacía de que solamente Jehová Dios, de que solamente Dios era digno de ser adorado. Cuando él se arrodilló, cuando él adoró a Jesús, él estaba reconociendo a Jesús como Dios, como el Hijo de Dios. Y la expresión, también quiero hacer este señalamiento, la expresión natural que debe salir de un corazón agradecido por el milagro de sanidad recibido es la adoración al Dios Todopoderoso que permitió y que obró en él su sanidad. Sí, hermanos, que si Dios hace un milagro de sanidad en ti, y lo ha hecho, y si Él tiene que hacer un milagro nuevo hoy en tu vida y está dispuesto a hacerlo, la expresión natural que debe brotar de ti es adorarle a Él por quien Él es y por lo que ha hecho. Y Jesús dijo, y ya con esto termino: para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso también nosotros somos ciegos? Wow, pero hoy ha sido el día que no han dado con todo. Y Jesús les respondió: mira, si fuerais ciego, no tendríais pecado, pero ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Saben, hermanos, porque a veces la vanidad, la autosuficiencia nos aleja del propósito de Dios. Porque mejor es que nosotros delante de su presencia reconozcamos que sin Él nada somos y que lo que somos por Él lo hemos sido. Y entonces nos rindamos delante de Él en adoración. La Biblia es clara, hermanos. La Biblia dice que Dios atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. ¿Tú quieres que Dios te mire de lejos o quieres que Dios te atienda? Porque necesidades vamos a tener, eso ya lo hablamos. ¿Cómo tú quieres que Dios reaccione? Entonces, yo creo que nosotros tenemos que aprender en medio de cualquier circunstancia, y a pesar de lo que el mundo que está a nuestro alrededor provoca en nosotros, tenemos que aprender a sacar de nuestro corazón una adoración. Y como este hombre, decirle: tú eres. Creo. Por eso te adoro. Yo quiero que nos pongamos de pies. Perdóname, Hamilton, pero le he pedido
a multimedia que me ayude ahora con una canción muy vieja, año 90 y algo, que es una expresión de firmeza, de fe, reconociendo que el Señor es nuestro sanador. Y yo quiero, y no pretendo siquiera que el altar se llene, no es pero yo sí pretendo que hoy no se vaya nadie de aquí con una enfermedad física, con una enfermedad del alma o de las emociones, con una enfermedad de espíritu. Yo quiero que esta sea una mañana de sanidad para esta casa y que al salir de aquí estemos firmes y seguros en la convicción de que nuestro Dios es nuestro sanador, de que nuestro Dios es nuestro salvador, de que nuestro Dios nos ama y de que nada va a callar que demos gloria a Él y que nosotros le adoremos. Así que aunque no voy a insistir mucho, si hay algo que está dañando tus emociones, si hay algo que está dañando tu alma, yo quiero que tú vengas hoy al altar delante de la presencia de Dios, no delante de mí, y recibas sanidad. Si hay alguna enfermedad que está atacando tu cuerpo, no te vayas con esas dolencias, no te pertenecen. Ven delante de la presencia del Señor que está aquí y recibe sanidad del cuerpo. Y si sientes que no puedes conectarte con tu Dios y adorarle, que las cosas del mundo, las espinas alrededor están opacando lo que Dios ha hecho en ti, ven y dile creo y adórale. Vamos a oír esta canción que dice: